¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo curioso sobre PlayStation 4 y esto que se ha estado hablando estas últimas semanas, el tema de la pila interna de la consola, y que pues se ha empezado a comentar por ahí que la PS4 dentro de unos años va a dejar de funcionar porque la pila va a dejar de funcionar, porque se va a agotar, etcétera. Bueno, estamos en la página de Vandal y por aquí el enunciado dice que un usuario demuestra que la PS4 no reproduce juegos offline si se gasta la pila CMOS, ¿vale? Dice que cuando la pila CMOS se agota, la consola no reproduce ningún juego, ni físico ni digital, si no está conectada a los servidores de PlayStation Network, mostrando un código de error. Y seguimos, PS4 no reproduce ningún juego, ni físico ni digital, si se agota la pila y si no está conectada a PlayStation Network. La situación es la misma que con los juegos de PS3 y PS Vita en formato digital. Los usuarios que han comprado esto afirman que la duración, afirman que la duración de la pila es extensa y Sony podría solucionarlo con una futura actualización de firmware. Esto es lo que os quería comentar, que además lo comentamos el otro día en un directito, ¿vale? Esto es algo muy importante. Bueno, por aquí hay un usuario que realmente ha podido comprobar que si la pila se agota, los juegos no inician. No tenemos que temer nada, absolutamente nada, chavales, por el simple hecho de que con una actualización, pues eso se puede solucionar, ¿vale? Las informaciones sobre esta situación comenzaron a surgir el día 26 de marzo, cuando la cuenta de Twitter de DosIsPlay publicó un documento afirmando que las consolas PS4 dejarían de ser útiles, y aquí es donde se ha liado el taco, en el futuro si la pila se agota y los servidores de PSN, PlayStation Network, para esta máquina se desactivarán, ¿vale? Se desactivarán. Tememos que esto podría tener serias implicaciones para la preservación del software, pero bueno, claro, aquí lo que se olvidó decir, o al menos estaba al final de la página, es que con una simple actualización se solucionaba. Otro usuario de la misma red social publicaba este lunes pruebas que demuestran lo sugerido, ¿vale? Que dice por aquí que Forest Review compró una PS4 Slim para desmontarla, retirar la pila y probar a jugar a distintos títulos sin conectar. Efectivamente, no funciona ningún juego en físico o digital, solamente mostraba un código. Bueno, si tú tienes PS3, PS Vita, si la cuenta no está activada, en PS Vita te dice que prácticamente no puedes usar el contenido, y en PS3 te dice lo mismo, ¿vale? Te dice que no se ha encontrado el usuario. En PS4 también, en PS4 basta con coger e intentar usar un juego, o sea, teniendo tu cuenta que no esté principal, ¿vale? Intentar lanzar un juego. Te pongo un ejemplo claro. Coges tu cuenta, la llevas a otra consola, no la actives como principal, simplemente pones tu cuenta en otra consola y lo que hace es que te descargas un juego, ¿vale? Luego lo que tienes que hacer es desconectar esa consola de internet y tratas de lanzar el juego. Pues exactamente lo mismo, te va a decir que nanay, que no puedes jugar porque la consola no puede verificar que realmente el usuario está conectado, ¿vale? No puede transmitir los datos, entonces es este mismo error, ¿vale? El error de la pila. El modder y dataminer Lance McDonald explica que el error se debe a que los trofeos en PS4 requieren que el reloj interno de la consola esté correctamente para que los usuarios no puedan modificar la fecha del sistema y simular que un trofeo fue obtenido en un momento diferente, ¿vale? Por aquí tenemos los Twitter. Como en cualquier otro dispositivo electrónico, ya se trate de un ordenador, un teléfono móvil, una consola portátil o incluso los televisores inteligentes, la pila CMOS acabará agotándose. Esto supone que los 115 millones de usuarios de PS4 tendrán que reemplazar esa pila o jugar permanentemente conectados a PlayStation Network. Si Sony cierra los servidores de PS4 en algún momento, esas máquinas quedarían inutilizadas. Sin embargo, el problema puede solucionarse con una actualización, ¿vale? Como demuestra un usuario de YouTube, ¿vale? Hikimori Media, en el vídeo insertado sobre esta línea, que es este pequeño vídeo de aquí, la consola PS3 también cuenta con este problema, aunque en este caso los juegos en formato físico pueden seguir ejecutándose. Lo que no sabemos es si esto en PS3 pues lo solucionarán o no. Parecen depender de la precisión de un reloj interno para verificar el acceso a los contenidos. Bueno, con PS3 no vamos a tener ningún problema porque todas se pueden liberar, se puede jugar a prácticamente todos los juegos que hay. No vamos a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, chavales? ¿Qué es lo que yo quiero deciros? Que se calmen, ¿vale? Que se tranquilicen, porque si esto Sony lo puede solucionar, arreglar con una simple actualización, pues imagino que lo que harán es
si esa pila se agota, para que no se agote, pues alguna actualización, pues no sé, para hacer eso mismo, ¿no? Que la pila no se agote. Lo que pasa, claro, que la noticia era que las PS4 millones van a dejar de funcionar, pero realmente se puede solucionar con una actualización. De eso mismo hablé en mi último directo, creo que fue el domingo o sábado por la tarde, donde muchos me preguntaban, oye, Nano, el tema de la pila, y lo dije, claro, Sony mismo lo puede arreglar, ¿vale? No creo yo, vamos, conociendo a Sony ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo no quiero pensar o no creo que Sony nos vaya a dejar tirados porque no le meta una actualización que arregle el problema de la pila. Bueno, ya hemos visto que ha cerrado las stores porque sí, ¿vale? Algunos dicen que es porque se ha hackeado, otros porque ya no le da soporte porque es sistema antiguo, bueno, no lo sé, ¿vale? Lo que sé es que en PS3, PS Vita, PSP nos han dejado tirado las tiendas, no puedes comprar ya mismo nada, y en PS4, bueno, todavía le quedan 2-3 añitos de un uso, ¿vale? Así que yo creo que lo solucionarán. Pero bueno, desde aquí simplemente calmaros, deciros que esto pues no nos debe, ¿vale? No voy a decir no nos va a afectar, digo, no nos debería afectar, ¿vale? Así que nada, chavales, con calma, ¿vale? No tengas problemas si te quieres comprar una PS4 pensando en que la consola se vaya al carajo, no vas a poder jugar más con ella, ¿vale? No tengas ningún problema. Así que nada, chavales, como siempre, like, suscribiros, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.